Buenos días chicos de Ingeniería de Software, espero se encuentren muy bien. Vamos a tener la segunda clase para este segundo sábado y vamos a hablar acerca de los puntos de función. Bien, pues vamos a empezar viendo una breve introducción que nos dice que la métrica del punto de función es utilizada para medir el tamaño del software y fue definida por Alan Albrecht de IBM, la compañía, pues una de las más importantes en materia de computación, tanto hardware como software, en el año de 1979. Existen diferentes metodologías de medición, de las cuales la más popular es la mantenida por International Function Point Users Group o por sus siglas en inglés IFPUG. En cuanto a los antecedentes, tenemos que tradicionalmente se ha medido el tamaño del software mediante distintas métricas. Una de ellas es el recuento de las líneas de código, otra pues es el número de programas fuente y pues así como esas hay muchísimas más. Sin embargo, estas no resultan aceptables como buena práctica profesional. ¿Por qué? Primeramente porque su resultado depende mucho del entorno técnico y el lenguaje de programación utilizado. Además, varía en función de la pericia de cada programador, es decir, qué tan experto es ese programador trabajando, pues eso va a depender de los resultados que se obtengan y del uso de normas y metodologías. Aparte, no resultan significativas al usuario ni a la dirección. ¿Por qué? Porque ni el usuario del programa ni los altos mandos o clientes van a saber nada acerca de líneas de código o acerca de programas fuente. Entonces esto a ellos pues no les va a decir absolutamente nada. En cuanto a la normalización o normas o reglas que se han lanzado al respecto, tenemos que la organización ISO-IEC ha definido un estándar de medida del tamaño funcional titulado ISO-IEC 14143-1 y es del año 1998 y fue revisado en el 2007, como lo podemos apreciar al final del último renglón. Sigue siendo el ISO-IEC 14143-1, pero ahora con una revisión en el año 2007. Con base en este estándar, se han declarado como método los siguientes estándares de recuento. El ISO-IEC 20926, que fue revisado en el año 2009, y ¿por quién está dado? Pues por la IFPUG, y es un método de medición de tamaño funcional no ajustado y un manual de prácticas de conteo. En cuanto al ISO-IEC 19761, que fue revisado en el año 2011 por Cosmic FFP, es un método de medición de tamaño funcional. También tenemos el ISO-IEC 20968, que fue revisado en el año 2002 por MK2. Es un análisis de puntos de función y un manual de prácticas de conteo. Por último, tenemos el ISO-IEC 24570, revisado en el año 2005 por NESMA. Es una guía para usar el análisis de puntos de función. Tenemos también otro concepto llamado benchmarking, que tiene que ver con los puntos de función. Una de las utilidades de disponer de una medida del tamaño funcional del software es poder comparar el costo del desarrollo de aplicaciones entre diferentes proyectos y organizaciones. A eso se le llama benchmarking. Para ello, el Grupo Internacional de Estándares de Evaluación Comparativa de Software mantiene una base de datos de métricas y provee diferentes productos de tipo estadístico que sirven para la estimación de costes. ¿Esto dónde entra? Entra en absolutamente todo el ciclo de vida del desarrollo del software. Por eso tenemos este gráfico del lado derecho, donde nos recuerda las fases de este ciclo, que es planificar, recopilar, analizar, implementar y ajustar. Y así nos la llevamos con todo el desarrollo. Continuando con el benchmarking, el coste de desarrollo de software por cada punto de función varía dependiendo de la tecnología utilizada, el tamaño del proyecto, los requisitos de calidad exigidos y otros parámetros. La media general de todos los proyectos está en 11.50 horas hombre, es decir,
cada hombre o cada empleado o programador que trabaje o se involucre en este desarrollo del proyecto va a trabajar un promedio de 11.50 horas por punto de función. Tenemos también el método de recuento. La técnica de medición del tamaño en punto función o punto de función, que es exactamente lo mismo, consiste en asignar una cantidad de puntos a una aplicación informática según la complejidad de los datos que maneja y de los procesos que realiza sobre ellos, siempre tratando de considerarlo desde el punto de vista del usuario. Por ejemplo, el método IFPUG-FPA, que es Function Point Analysis o análisis de los puntos de función, establece los siguientes pasos. Primeramente, determinar el tipo de recuento. Puede tratarse de un proyecto, una mejora, una aplicación o recontar una aplicación ya instalada. Según el tipo, se incluirán funciones de conversión, modificación y baja de funcionalidad. Esto es, recuerden, para determinar qué tipo de recuento vamos a estar utilizando. En segundo lugar, identificar el alcance del recuento y los límites de la aplicación. Se delimita el alcance de lo que se va a medir, es decir, qué tanto vamos a estar midiendo de un proyecto determinado y más o menos cuánto nos va a tomar para poder hacer ese recuento. En tercer lugar, tenemos contar las funciones de datos. Aquí se realiza un inventario de los ficheros o archivos lógicos utilizados, vistos como un usuario. Es importante tener en cuenta eso, tanto internos de la aplicación como mantenidos por otra aplicación. Para cada uno de ellos se recuenta el número de datos y de registros lógicos. En función de este número se va a calcular para cada archivo o fichero un índice de complejidad y posteriormente una contribución en puntos de función. Como cuarto paso tenemos contar las funciones transaccionales. De modo similar, se realiza un inventario de los procesos elementales del sistema, distinguiendo los procesos de entrada, salida y consulta, es decir, qué datos vamos a meter en ese proyecto, qué datos nos arroja y qué datos podemos consultar, si es que tiene conexión con una base de datos, obviamente. Según el número de ficheros o archivos lógicos y datos que maneja cada proceso y de su naturaleza, se calcula su índice de complejidad y su contribución en puntos de función. Si tenemos, por ejemplo, un proyecto de una calculadora, seguramente su complejidad no será tanta como si tenemos un proyecto para generar un sistema experto que incluso pueda aconsejar a los administrativos en la toma de decisiones. Para el paso número 5 tenemos calcular el recuento bruto de puntos función. A partir de los recuentos anteriores se calcula un recuento total bruto, llamado unadjusted. Es decir, vamos sumando todos los recuentos que fueron saliendo previamente y los vamos a reunir todos en este punto. Para el 6, determinar el factor de ajuste en función de 14 características generales del sistema que se valoran del 0 al 5. En función de su grado de influencia, se calcula un factor de ajuste al recuento. Estas características tienen que ver con la arquitectura de la aplicación, sus requisitos de carga y rendimiento, complejidad de cálculos, entre otras cosas. Entonces, no va a quedar la suma como tal que salió en el punto 5, sino que a cada uno de esos puntos le vamos a ir ajustando de acuerdo a estas características generales. En el punto 7 tenemos calcular el recuento ajustado. ¿Cómo? Pues aplicando el factor de ajuste al recuento bruto y vamos a obtener el recuento final. Ahora, ¿qué ventajas tiene este método? Primeramente mide lo que el usuario pide y lo que recibe, es decir, qué le está solicitando al desarrollador o al programador y qué es lo que éste le está entregando. Vamos a ver si estos dos coinciden. Es independiente de la tecnología usada en la implantación del sistema. Se aplica a los productos obtenidos a lo largo del ciclo de desarrollo, por lo que se puede refinar a medida que se avanza en el proceso.
aumentando así la precisión de las mediciones. Permite anticipar una amplia gama de decisiones, como desarrollar o comprar un producto de software, y especialmente cuando se estudia el reemplazo de un sistema en funcionamiento. ¿Qué desventajas presenta? Resulta arduo formar el personal en su uso y más aún mantener criterios homogéneos de recuento, es decir, es un poquito complicado formar de manera profesional a las personas que van a participar en este método. Y también es difícil que todos estén de acuerdo en cuanto al recuento. A eso se refiere esta desventaja. Carece de precisión cuando se trata de proyectos pequeños. Por ejemplo, aquellos que están por debajo de los 100 puntos función o puntos de función. Para ser útil, una organización de desarrollo y mantenimiento de software debe tener recontada la mayor parte de su base instalada, pero hacer esto pues resulta bastante costoso, especialmente si mantiene software adquirido a terceros, es decir, software que va a tener que comprarle a otras compañías y no software hecho a la medida. En cuanto a la aplicación, la técnica de puntos función se aplica cuando la información que se tiene sobre el software al principio de un proyecto es escasa, pues permitirá obtener una idea del esfuerzo necesario para llevar adelante el mismo, es decir, nos va a hacer comprender a los desarrolladores qué tanto esfuerzo, qué tantas horas, qué tanto dinero vamos a tener que gastar en poder desarrollar el proyecto que el cliente nos está pidiendo. Y deberá ser refinada a medida que se obtenga más información. Yo les estoy sugiriendo, chicos, ver estos otros videos que les van a servir para profundizar un poquito más en el uso de los puntos de función o puntos función. En ellos se resuelven algunos ejercicios y nos va guiando paso a paso para poder comprender cómo llevarlo a cabo ya en un ejemplo práctico. Bueno, chicos, esto ha sido todo para esta clase. Les agradezco su atención. Les recuerdo que hay que darle me gusta al video y hacer un comentario con su nombre para acreditar la asistencia. También les recuerdo que les envié por correo información importante para complementar esta segunda clase y en la cual aparecen algunas actividades que ustedes deben desarrollar y enviarlas durante la semana. Hasta pronto.